Doctora, no la escuchamos. Gracias, no me había dado cuenta que se había apagado. Bueno, les decía que ahora vamos a ver otro punto importante que es la solución. Y hemos visto en el cuadro anterior las características que tiene una solución, ¿no? Y podemos decir que la solución es una mezcla de dos o más sustancias en donde la parte disuelta viene a ser, ¿qué nombre recibe? El soluto. Soluto. Luto, doctora. El Luto. soluto. ¿Qué otro nombre? Porque ya hemos visto en la primera parte, ya les había mencionado qué nombres reciben, todos los diferentes nombres que reciben estos dos componentes, ¿no? Además de soluto, si es un líquido, ¿qué nombre recibe? Disolvente, doctora. El disolvente, La fase dispersa. la fase dispersa, ¿qué otro nombre? Discontinuo. También la sustancia disuelta. La fase dispersa, habían tres nombres. La sustancia disuelta, doctora. La, Persa, Fase interna y discontinua. discontinua. la discontinua Y la interna. Y la interna. y la interna. Entonces, soluto si es sólido, la fase interna, la fase dispersa y la fase discontinua, ¿no? Y el medio donde se va a disolver ese componente, ¿no? ¿Cómo se llama? El solvente. Disolvente. Disolvente. Verde. ¿Qué más? Dispersante. Dispersante. Interna y continua, doctora. Dispersante Discontinua. Continua. y Interna y continua. continua. Y continua, ¿no? Entonces, aquella mezcla en donde se va a unir el solvente con el soluto, la fase interna con la fase externa, la fase continua con la discontinua, ¿no? Y donde a través de la mezcla, de la agitación de ambos elementos, no se puede observar, no se puede diferenciar, no se puede identificar los componentes, recibe el nombre de solución. Sin embargo, en los medicamentos el principio activo es el soluto y los excipientes líquidos serían el medio de disolución o el solvente, ¿no? Como también lo llamamos. ¿Qué características tiene una solución? Bueno, las sus principales características es que son homogéneas, como ya vimos en el cuadro anterior, presentan una sola fase, ¿ya? Una sola fase, no se pueden observar quienes conforman los componentes, son totalmente transparentes, así sean coloreados, ¿no? Así la solución sea coloreada, verde, amarilla, roja, la que fuera, son transparentes, ¿no? Las partículas del soluto están en un estado de división molecular o iónico. Las fases, soluto, solvente, en reposo no se van a separar ni se van a sedimentar, ¿no? No quiere decir que se disuelve esta asociación de dos sustancias o de dos elementos y luego que se deje en reposo va a haber una separación. Eso no ocurre, ¿no? En una solución no sucede ese fenómeno, ¿no? Y solamente van a poder ser separados por mecanismos físicos, ¿no? Por acción del calor, a través de una destilación, a través de una evaporación, sí podemos separar, ¿no? Evaporamos el solvente, por ejemplo, y vamos a tener el residuo que posiblemente sea el soluto, ¿no? O también por destilación, que podemos separar diferentes líquidos. Los tipos de soluciones que ya ustedes los conocen también, según el estado físico que hemos mencionado, el soluto puede ser un gas, puede ser un líquido, puede ser un sólido y el solvente puede ser un gas. O también puede ser un gas, un líquido, un sólido y el solvente puede ser un líquido. Y el mismo caso, pero el solvente puede ser un sólido. Y según la concentración puede haber una solución relativa y a su vez puede ser no saturada o diluida, saturada o sobresaturada, ¿no? Esto va a depender de la concentración del soluto, ¿no? Diluida es una solución en que la cantidad de soluto se va a disolver en el solvente.
saturada, donde vamos a ver que el solvente disuelve cierta cantidad de soluto, pero llega un momento en que ya no disuelve más, ¿no? ¿Y por qué? Porque se encuentra saturada. Y sobresaturada es cuando se continúa agregando soluto, ¿no? Y ya no disuelve aún más, ¿no? Y se forma, pues, obviamente, un precipitado, ¿no? Una separación de ese componente. Luego tenemos las soluciones normales, molares y molares. Entonces, pasemos a ver a otro punto importante que es la solubilidad. Luego creo que hablamos un poco de esta solubilidad, de estas soluciones también. Y vemos pues, que solubilidad se define como la concentración máxima de soluto, ¿no? Que disuelve en una solución a una determinada temperatura, ¿no? Porque sabemos que la solubilidad puede variar de acuerdo a la temperatura, ¿no? Mayor o menor grado, puede ser modificada. Por otro lado, la concentración de la solución saturada se va a dar a una determinada temperatura, ¿no? Igual, lo que decía, ¿no? Puede ser modificada en relación al calor. Y la máxima cantidad de soluto puede disolverse en un volumen fijo de disolvente y a una determinada temperatura. Puede ser que una sustancia, un soluto, eh, en un volumen determinado, se disuelva, pero si se incrementa el calor, esa cantidad puede ser aumentada, ¿no? Por ejemplo, una solución constituida por, no sé, sacarosa o sal, de repente sal, en un determinado peso va a ser disuelta, ¿no? Viendo la solubilidad de la sal, creo que lo he colocado por ahí. Y luego, pasando esa constante de solubilidad, pues ya no ya no va a continuar su proceso de solución, porque se va a encontrar saturada. Sin embargo, la temperatura puede incrementar esa solubilidad, ¿no? En ese determinado volumen y a esa determinada temperatura. El término solubilidad se utiliza tanto para designar el fenómeno cualitativo del proceso de disolución como para expresar la concentración de la solución, ¿no? Pues no solo para determinarlo desde el punto cualitativo, soluble, muy soluble, escasamente soluble, poco soluble, etcétera, sino también para determinar de forma cuantitativa, ¿no? Expresado en gramos por mililitros. Y ahí tenemos expresiones de la concentración, ¿no? Tenemos soluciones porcentuales o porcentajes de masa, ¿no? Que son gramos de soluto contenidos en 100 gramos de solución. Y está la expresión porcentual masa sobre masa, ¿no? Y está la fórmula que ustedes ya también conocen. Ahí está. Las soluciones porcentuales en volumen y se determina en mililitros de soluto contenidos en 100 mililitros de solución. Lo que varía es la unidad, ¿no? La fórmula es la misma, pero varía la unidad. En masa serán gramos, en volumen serán mililitros y luego la fórmula viene a ser la misma, ¿no? Y finalmente tenemos porcentuales masa sobre volumen. Entonces, gramos de soluto contenidos en 100 mililitros de solución. Ahí combina ambas unidades y tenemos las soluciones porcentuales masa sobre volumen. Y luego tenemos, según la unidad de concentración, la molaridad, la molalidad y la normalidad, ¿no? Molaridad, moles de soluto contenidos en un litro de solución. Bueno, esto es un poco recordando términos que ya ustedes han visto en ciclos anteriores. Tienen la fórmula para ya determinar la molaridad, ¿no? Y las unidades, mol por litro. La molalidad, moles de soluto contenidos en 1 kilogramo de solvente, ¿no? Y ahí está la fórmula.
y la normalidad equivalente de soluto en un litro de solución, ¿no? El equivalente gramo de soluto sobre el volumen expresado en litros. Existen diferentes técnicas para determinar la solubilidad y básicamente nosotros empleamos mucho la de la USP, ¿no? La farmacopea eh, de los Estados Unidos. Entonces determina pues la cantidad de sustancia necesaria para solubilizar, ¿no? Un determinado peso, que generalmente es un gramo de soluto, en un volumen conocido de solvente y a una determinada temperatura, ¿no? Y ahí tenemos el cuadrito y las denominaciones, ¿no? Tanto del punto de vista cualitativo como el cuantitativo. Muy soluble, fácilmente soluble, soluble, bastante soluble, poco soluble, muy poco soluble. Y ahí están los rangos en peso, ¿no? de el grado de solubilidad. Aquí les he colocado algunos ejemplos de fármacos, ¿no? Entonces vemos pues que algunos fármacos son muy solubles, como el cloruro de sodio, otros son fácilmente solubles, como la cafeína, solubles, como el ácido ascórbico, moderadamente solubles, como el paracetamol, poco solubles, como el atenolol, muy poco solubles, como el alopurinol, y prácticamente insoluble, como el alprazolam, ¿no? Entonces, según el grado de solubilidad que tengan los principios activos o IFAs, eh, es el tipo de forma farmacéutica que se va a elaborar, ¿no? Si una sustancia es prácticamente insoluble, podremos elaborar, como el alprazolam, podremos elaborar una solución, un jarabe. No, doctora, sería imposible. Exacto, sería imposible, ¿no es cierto? Porque no es soluble en agua, ¿no? Y en el caso de los jarabes son básicamente, el vehículo es acuoso, es agua, con una alta concentración de sacarosa, pero agua finalmente. Entonces, y si es insoluble en agua, ni hablar, ¿no? Lo mismo en una solución, ¿no? No se puede formular este tipo de preparados, ¿no? Por eso existe mayormente en este tipo con este tipo de características, pues hay que elegir otra forma farmacéutica que sea factible de elaborar, ¿no? Como por ejemplo las formas farmacéuticas sólidas. Veamos ahora los factores que influyen en la solubilidad. Son muchos los factores que influyen en la solubilidad, ¿no? ¿En qué factor, qué relación va a tener el soluto con el solvente o un líquido con otro líquido para que haya esa afinidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos la naturaleza del disolvente y el soluto, ¿no? Entonces, las sustancias que muestran fuerzas atractivas intermoleculares similares tienen la tendencia a ser solubles entre sí, ¿no? Y de ahí sale ese dicho que todos conocemos, que semejante disuelve a semejante, ¿no? Luego también hay que tener en cuenta la constante dieléctrica, la E, se identifica por la letra E, ¿no? Que es una medida de la polaridad del medio y relacionada con la capacidad del disolvente para separar iones del soluto, ¿no? Esto vendría a ser la constante dieléctrica. A su vez, también tenemos que tener en cuenta y conocer el requerimiento dieléctrico, ¿no? RD, que viene a ser el valor de la constante dieléctrica necesario para la solubilidad óptima de un soluto determinado. Y también diremos que la solubilidad va a depender del disolvente. Será mayor cuanto más polar sea este. A su vez, esta se puede incrementar con la constante dieléctrica del disolvente. Por esto el agua
que tiene una alta constante dieléctrica, equivalente a 80, es un buen disolvente de sustancias iónicas, mucho mejor que otros líquidos con constantes dieléctricas menores, ¿no? Y les he colocado la fórmula para hallar la mezcla, ¿cómo se llama? La RD. Requerimiento dieléctrico, doctora. Requerimiento dieléctrico, ¿no? De la mezcla, ¿no? Entonces hallamos cada uno, porcentaje de A por B, la constante dieléctrica de A más porcentaje de B por la constante dieléctrica de B y así sucesivamente, ¿no? Si hubiera mucho más componentes sobre 100. Y ahí están las constantes dieléctricas de algunos solventes. Otro factor importante que puede modificar la solubilidad es la temperatura, ¿no? Que creo que todos conocemos. Si durante la disolución o solución se absorbe calor, la solución se enfría, disminuye la temperatura. ¿Y qué nombre recibe esta reacción? Un Proceso proceso endotérmico. 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 Endotérmico, ¿no? Y la solubilidad puede disminuir. Pero si por el contrario, si durante la disolución se desprende calor, la solución va a calentarse, aumenta la temperatura y la solubilidad puede incrementarse. ¿Cómo se llama esta reacción? Eso es exotérmico. Proceso exotérmico. 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 Uy, qué bien. Bueno, pero vemos que no todas las sustancias pueden reaccionar de esa manera, ¿no? O sea, sí se puede dar el caso que a mayor temperatura, mayor solubilidad, y ahí vemos algunos casos, ¿no? Pero también se pueden dar otros casos, que no siempre a mayor temperatura va a ser mayor solubilidad. Por ejemplo, aquí tenemos este de aquí, el sulfato de sodio. Puede aumentar la solubilidad, miren, empezamos de 0 grados, pero puede modificarse, ¿no? Hasta los 20, 30 grados, pero luego, si se incrementa la temperatura, esta puede descender, ¿no? Otro factor importante es el pH. Gran número de agentes quimioterapéuticos tienen ya sea un carácter ácido o un carácter básico. Y la solubilidad va a depender, va a actuar de acuerdo al tipo de pH, ¿no? Entonces, frente a posibles cambios de pH, se puede agregar un sistema regulador, que ya los conocemos, cuáles son esos sistemas reguladores que pueden mantener el pH. ¿Cómo se llama? Buffers. Buffers, exacto, ¿no? Ya estaba preocupada, como anda pasito con 20 y no me van a responder. Entonces, fármacos cuya solubilidad va a depender del pH, ¿no? Entonces, determinados pH van a ser activos, pero si ese pH se modifica, aumenta o disminuye, pueden volverse inactivos. Entonces, ¿qué fármacos actúan en razón, en función de su pH? Ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? El fenobarbital, la teofilina, la codeína, el clorhidrato de bromhexina, ¿no? Entre otros. Otros factores que influyen en la solubilidad, tenemos que a mayor solubilidad, cuando el tamaño de partículas es menor, en algunos casos la reducción de tamaño es perjudicial. O sea, no siempre a menor tamaño de partícula, mayor solubilidad, ¿no? Generalmente sí, pero no siempre, ¿no? No es una regla que se tenga que cumplir. Ahí tenemos, por ejemplo, algunas sustancias como el sulfato de bario, la nitrofurantoína, la que es la nitrofurantoína, que es macrocristalina, ¿no? Que tiene un tamaño de 150 micras a 10 micras, entonces no va a haber esa que a menor tamaño, mayor solubilidad, ¿no? La nitrofurantoína tiene un tamaño de 150 micras, mientras que la macrocristalina, la misma nitrofurantoína, mucho más, con un tamaño mucho más reducido,
¿no? A 10 micras no siempre va a actuar de esa manera, ¿no? No siempre van a tener una mayor solubilidad. Veamos cómo se define la velocidad de disolución. La podemos decir o podemos definir como la cantidad de soluto que se disuelve en función del tiempo, en unidad de tiempo, ¿no? Y existen algunos factores que contribuyen a acelerar, incrementar esa velocidad de disolución. Y el principal factor es la agitación, ¿no? Si mezclamos una cantidad, una cucharada de azúcar con unos 200 mililitros de agua y la dejamos allí, se va a disolver, pero posiblemente tome su tiempo, ¿no? En cambio, si nosotros agregamos una cucharada de azúcar y agitamos en el mismo volumen, la disolución va a ser más rápida, ¿no? Va a ser mucho más rápida que si la dejamos en reposo. Por lo tanto, la agitación es el principal factor. Y se puede decir que a mayor solubilidad, mayor velocidad. También la viscosidad. La viscosidad, una sustancia, mientras más viscosa podrá ser más soluble, podrá disolver un soluto de manera más rápida o menos rápida. Con mayor rapidez, Un menor momento. rapidez. Menor rapidez sería, doctora. Menor, ¿no? ¿Por qué? Porque la misma viscosidad va a hacer que esa disolución sea más lenta, ¿no? Más lenta hasta que se vaya disolviendo partícula por partícula. Y luego va a disolver si es afín, pero el tiempo va a ser mayor. Lo mismo la temperatura, ¿no? La temperatura también puede acelerar el proceso de disolución. En la mayoría de los casos, también hay excepciones, como el caso que les había mencionado hace un momento. Y además de esos factores que hemos mencionado, también pueden intervenir otros factores, como por ejemplo el polimorfismo, el tamaño de la partícula o la presencia de impurezas, ¿no? A veces esta presencia de impurezas es lo que puede modificar el proceso de solubilidad. A veces pueden darse casos que se tiene el constante de solubilidad, se tiene la dosificación, pero ¿qué sucede? Algo no funciona bien, ¿no? ¿En qué me he equivocado? Muchas veces se piensa, no he pesado bien, me equivoco en el peso, he agregado de repente mayor cantidad de la que requerida, o el solvente, ¿qué pasó con el solvente? Y justamente en algunos casos la presencia de impurezas, trazas, de metales, en fin, diferentes compuestos pueden alterar este proceso de solubilidad. Ahí vemos pues el polimorfismo, dos polimorfos de un mismo compuesto pueden ser tan diferentes en su estructura y en sus propiedades, como si estos fueran dos compuestos químicamente diferentes, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el palmitato de cloranfenicol, que existe en varias formas, la forma A, B, C. De todas ellas, la más efectiva es la B, ¿no? Otro factor que también puede modificar es el tamaño de partículas, como les decía, mayor tamaño de partículas, mayor velocidad de disolución, ¿no? Es en la mayoría de casos, pero no siempre, como hemos dicho. Y la presencia de impurezas y otro aspecto importante que es el estado en que se presente el soluto, ¿no? Si este es amorfo o es cristalino, ¿no? Esto también va a variar de sustancia a sustancia. Una misma sustancia puede variar. Por ejemplo, si seguimos con la sacarosa o el azúcar, ¿en qué estado es más soluble? ¿En amorfo o en cristalino? El azúcar en polvo o el azúcar como tal, en cristales, que es la que consumimos, ¿no? Tendría que ser el estado cristalino. ¿Cuál de los dos es más soluble? Amorfo, doctora.
A ver, ¿qué opinan los demás? El amor. Yo también opino que es el amor. A ver, ¿alguien más? Van dos amorfos. Amorfo. Efectivamente, el estado amorfo hay menor tamaño de partícula, porque recuerden que ahí está pulverizado, ¿no? Es más rápido, ¿no? La solubilidad es más rápido que el estado de cristalino. Finalmente pasamos a ver la solubilización de los medicamentos. Tenemos dos mecanismos, dos formas, ¿no? De solubilizar los medicamentos, ya sea por una disolución espontánea o por una disolución inducida, ¿no? Espontánea es cuando existe una buena afinidad y todos los factores que hemos ido mencionando entre el soluto y el solvente, entre la fase interna y la fase externa, la fase dispersa y la dispersante, ¿no? O entre la continua y la discontinua. Y la inducida es cuando requiere de la adición de un tercer elemento que mejore esa solubilidad. Puede ser un solvente, puede ser un cosolvente o puede ser incorporar algún otro soluto, ¿no? Por ejemplo, cuando se elabora la tintura de yodo, el yodo, creo que les había comentado, no recuerdo, el yodo es casi insoluble o es escasamente soluble porque cuando se mezcla el yodo con el agua, toma una pequeña coloración eh, parduzca, pero muy leve y no disuelve más. Entonces, no se puede disolver el yodo en agua. Para eso se utiliza un tercer elemento que mejore esa solubilidad. Y el elemento o la sustancia que mejora o incrementa la solubilidad del yodo, ¿cuál es? ¿Alguien sabe? Creo que es el yoduro de potasio, doctora. Exactamente, el yoduro de potasio, ¿no? Entonces, se disuelve el yoduro de potasio en agua. Primero se disuelve el yoduro de potasio en agua y luego se le adiciona el yodo, ¿no? Y vamos a ver cómo ahí se va disolviendo y recién ahí se empieza a disolver el yodo. Que toma su tiempo, no es rapidito, ¿no? Demora. Aparentemente ya está disuelto, pero si nosotros observamos a trasluz el vaso de precipitación, vemos como a veces quedan cristalitos de yodo en la parte del fondo del vaso, ¿no? Entonces hay que seguir agitando. Toma su tiempo, no es inmediato. Mejor así, acelera el proceso de solubilización del yodo, pero toma su tiempo. No es tan rápido como que mezclo y al toque no. Y luego pues se le agrega la cantidad de alcohol necesaria para obtener la conocida tintura de yodo. ¿Cuáles son los métodos utilizados para aumentar la solubilidad? Pues hay varios métodos, ¿no? Como son a través de modificaciones químicas, ¿no? Como formación de sales, incorporación de agentes solubilizantes. Y vemos que la alcalinización o también la acidificación del medio puede aumentar la solubilidad de algunos fármacos, ¿no? Como ya lo habíamos hablado también al inicio. El carácter ácido básico de una sustancia o solvente también puede modificar favorable o desfavorablemente una solución, obteniendo sales correspondientes con cationes o aniones, ¿no? Que puedan modificar la solución. Ahí vemos la mezcla de sodio o el cloruro de sodio con agua, ¿no? Van a disolverse, pero también tiene cierto grado de solubilidad. Pasado ese nivel, este es cloruro de sodio, por más que sea soluble en agua, pues ya no va a disolver más, ¿no? Se va a sobresaturar y va a convertirse en un precipitado, ¿no? O va a quedarse en el fondo producto de esta gravedad. Luego tenemos la cosolvencia.
el cual va a regular la solubilidad del fármaco. Entonces, la mezcla de solventes permite vehiculizar en menor volumen, ¿no?, el líquido a mayores o con mayores dosis de fármacos. Entonces, los cosolventes se mezclan con el agua en diferentes proporciones, dependiendo de la naturaleza del principio activo, aumentando su solubilidad, ¿no? Se pueden combinar, por ejemplo, la glicerina con el agua en diferentes proporciones, puede ser 2:1, 2:3, 1:4, 1:3, en fin, dependiendo de la característica del soluto. O puede ser también el propilenglicol, ¿no? Puesto que, si recuerdan, estos solventes también tienen propiedades como cosolventes, ¿no? También se le puede emplear como cosolventes. Por ejemplo, el metilparabeno y el propilparabeno, ¿qué son? Son conservantes, doctora. Conservantes. Son conservantes, efectivamente. Son conservantes, pero que son eh, casi insolubles en agua, ¿no? Hay que ver calor y aún así mismo no disuelve totalmente. Pero sin embargo, sí pueden solubilizarse con el propilenglicol. Entonces se disuelven los parabenos con propilenglicol, ¿no?, al toque se disuelve, y luego se le puede agregar, adicionar el agua, ¿no? Otro método es por hidrotropía, ¿no? Una sustancia o agente hidrotrópico que es afín con el agua. Ahí tenemos, por ejemplo, el salicilato de sodio, el benzoato de sodio, la cafeína, la riboflavina, la nicotinamida y la quinina, ¿no? Entonces, estas sustancias hidrotrópicas pueden ser afines con el agua y mejorar o incrementar la solubilidad. Otro es por formación de complejos. La formación de complejos por interacción molecular del fármaco con otra sustancia origina cambios en la solubilidad, ¿no? Porque ahí se va a formar ese complejo, la unión del fármaco estructuralmente con el solvente, ¿no? Y ahí también pueden interactuar y formar estos complejos con lo que hemos visto en las clases pasadas entre los sistemas transportadores de fármacos, ¿no?, como son la ciclodecina y los liposomas. Para esto se requiere que la asociación molecular obtenida sea compatible con las propiedades farmacológicas y químicas, ¿no?, de este producto. Otro es por la solubilización micelar. Entonces, para que se formen estas micelas, como hemos visto en el caso de los tensoactivos, perdón, sí, pues, en el caso de los tensoactivos, cuando hemos visto la diferente clasificación de los tensoactivos y cómo se formaban estas uniones entre líquidos y miscibles, entonces sabemos, pues, que estos tensoactivos van a facilitar la formación de estas micelas, ¿no? Al disminuir esa tensión superficial, se logra una solución transparente con cantidades mayores que las de saturación. Se alcanza la concentración crítica micelar, ¿no?, para lograr este incremento de la solubilidad. Los más utilizados son los tensoactivos no iónicos. ¿Cuáles son esos tensoactivos no iónicos? A ver, ¿quién me puede mencionar algunos ejemplos? Me han dado su pasito con 20. A ver, ¿cuáles son los no iónicos? A ver, menciónenme un ejemplo. Van 10 segundos, nadie me responde. 20 segundos, nadie responde. ¿Ya se olvidaron tan rápido? El monoesterato desorbital. El monoesterato de sorbitán, ¿ya? Sí, el Twin 20, profesora. ¿Cuál es el nombre químico del Twin 20?
Lo que dijo mi compañera, el polisorbato, si no me equivoco, es... Monolaborato sorbital. Creo que es el SPAM 20. Es con el ácido láurico, ¿no? El 20 es con el ácido láurico. Y si es sorbitán, ¿es igual que twin? ¿Lo mismo? Hasta eso ya están buscando ya la respuesta. En menos de 5 minutos han respondido las preguntas del pasito. Yo pensando dije, no, se van a tomar más tiempo, ¿no? Por gusto les aumenté a 15 minutos. Súper rápido. Bueno, sin comentarios, no más comentarios. Espero que el próximo semestre, ya cuando sea todo presencial, supongo, imagino, ahí vamos a ver. Ahí voy a hacer una revisión de todo lo que han aprendido, ¿no? Porque para preparar forma farmacéutica, que es lo que nos corresponde, ya el próximo semestre, todo esto ya debe estar súper súper conocido y aprendido, ¿no? Entonces me imagino que ahí ya ustedes me van a poder demostrar todo lo que han estudiado y lo que van a seguir estudiando para este segundo parcial. Bueno, nos toca el pasito número 3, que vamos a ver cómo lo hacemos. Y terminamos con este pensamiento, ¿no? Que dice establecer metas es el primer paso para convertir lo invisible en visible. Bueno, pues creo que tengo un video que por ahí encontré. Vamos a ver si lo puedo pasar, creo que nos quedan unos minutitos. Seguramente cuando nos preparamos un café por la mañana y le agregamos azúcar, observamos que ésta se incorpora en el café. Pero si agregamos demasiada azúcar, aunque agitemos mucho, quedará algo de azúcar en el fondo de la taza. Pero, ¿a qué se deberá esto? Bueno, pues esto es debido a la solubilidad. Remigio, ¿hay algún problema? No, doctora, no, es lo que es activo. Ok. Ya. Vamos a empezar nuevamente. Solubilidad. Seguramente cuando nos preparamos un café por la mañana y le agregamos azúcar, observamos que ésta se incorpora en el café. Pero si agregamos demasiada azúcar, aunque agitemos mucho, quedará algo de azúcar en el fondo de la taza. Pero, ¿a qué se deberá esto? Bueno, pues esto es debido a la solubilidad. La solubilidad tiene que ver con qué tanto se disuelven las sustancias en disolventes. Recordemos que en una disolución existe tanto el soluto como el solvente, donde el soluto es lo que se va a disolver y estará en menor cantidad, mientras que el solvente o disolvente es lo que va a disolver al soluto y estará en mayor cantidad. Dicho esto, podemos decir que la solubilidad es la máxima cantidad de soluto que se disolverá en una cantidad dada de solvente. Aunque el soluto puede ser sólido, líquido o gaseoso, nos vamos a centrar en los solutos sólidos, ya que estos tienen una propiedad el cual nos indica qué tan solubles son en agua o en otros disolventes. Por ejemplo, el cloruro de sodio tiene una solubilidad en agua
de 359 gramos sobre litro a 25 grados centígrados. Esto quiere decir que en un litro se podrán disolver hasta 359 gramos de la sal a una temperatura de 25 grados. Entonces, conociendo la solubilidad de las sustancias, podremos predecir si se van a disolver por completo o se formarán precipitados. Es importante saber que la solubilidad tiene que ver con la temperatura, ya que al variar la temperatura, también variará la solubilidad. Si quisiéramos disolver más soluto del que se puede disolver en el solvente, entonces bastaría con aumentar la temperatura, ya que al hacer esto estaríamos aumentando la energía de la mezcla y así habría una mejor interacción entre el soluto y el solvente, resultando en una mejor disolución. Pero al disminuir la temperatura se formarían aglomeraciones de soluto. Se dice que entre más semejante sea el soluto con el disolvente, tendrá una mejor disolución, lo que coloquialmente se traduce en que lo semejante disuelve a lo semejante. Es decir, que si las sustancias tienen fuerzas intermoleculares del mismo tipo y magnitud, entonces interaccionarán muy bien, habiendo una buena solubilidad. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta el próximo video. Bien, aquí nos quedamos. No sé si haya alguna pregunta antes de finalizar. Profesora, el pasito solamente de la sesión 12. No les voy a tomar pasito, creo que todavía no. De repente pasamos ya con la segunda, con el último tema, ahí de repente puede ir el pasito. ¿Ya? Entonces, esta semana no hay tarea, no hay pasito, vayan estudiando y ya les tomaré los otros dos temas juntos. Más bien me indican quiénes participaron, más o menos los he ido mirando, pero no les he anotado. Por favor, van levantando la mano los que participaron, ¿ya? Para anotarles. Esto ya tenemos un tiempito. Ahora todos participaron. Madre mía, ¿tantos? ¿16 participaron? A ver, vamos a ver si es cierto. Miranda Díaz. Me va contestando de qué sección es. Miranda Díaz, ¿de qué sección? Hola, doctora. De la A. Miranda Díaz, no te tengo en la A. Sí, Maricielo. Bueno, también me llamo Maricielo, sino que para evitar la confusión. Maricielo. Ajá, ¿Miranda? Díaz. Sí, es mi nombre. Ah, Miranda es tu nombre. Yo pensé que era tu apellido. Sorry. Ah, ya, Por ahora eso. sí. Ah, ya. Ya, ok. ¿Quién más está? Walter B. ¿Quién es Walter B. Sí, doctora, presente. Walter Valdiviente, zona de la... De la A. Ya, sí, Sí, te doctora. escucho. Ya. ¿Quién más veo? Dorcas de la C. ¿Quién más está? Angie Villena, ¿de qué sección? De la A, profesora. De la A. Ya. ¿Quién más está? Va bajando los que ya he colocado su nombre, por favor, bajan su manito. Javier Torres, Carrizales, ¿de qué De la sección? B, doctora. De la Carrizales. Segundo. Mira, ¿quién más? Baja la mano, Dorcas, Javier, Rosa Mesa Cancho, ¿de qué sección? De la A, doctora. Ya.
Baje su manito. Soto Vilés, de la también creo, ¿no? De la doctora también, sí. ¿Has participado, Soto? No te he escuchado, ¿ah? Ah, sí, doctora, pero es que como varias personas han Eh, hablado en la parte de la las... próxima van a levantar su mano y me van a responder, porque así todos participaron ahora. Soledad Contreras, ¿de qué sección? De la doctora, del También estado de la. morfo, cuando hablamos. Sí, 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 sí. Sí me acuerdo tu voz. Ya. Hans Izarra Gutiérrez, De la B, doctora. de la B. ¿Quién más? Rojas León, De la doctora. de Rojas León, Mía, sí, Silvia Mía, de la, ¿qué sección? Mía, De la doctora. de la, ya. Luzmila, Lustina, Lorena, de la también, ¿no? De la doctora. Ya. ¿Quién sigue? Garriazo Cruz. De la C, doctora. Sí, sí, bien. Brian, Christian Brian, Magina. De la B, doctora. Buenas. Bueno, sí te dice Magina. Magina, Magina, ¿cómo se pronuncia, Cristian? Como usted desee, profesora. No, yo no sé, pero tú eres el que sabe cómo se pronuncia. Magina Flores, doctora. Ah, Magina. Sí, Ay, Magina, ya ves, quiero pronunciarlo bien. Para aprender también yo. Ya, muy bien. ¿Quién sigue? Navarro, bajen la mano las que ya les anoté, por favor, para no confundirme. Ya. Guaita Ramos, de la sección B. de la B. No me responde, ya no les anoto, ¿eh? Guaita Ramos, de la B. Aurora, Plasencia. De la sección B, doctora. Ya. Van bajando su manito, por favor. Guaita Ramos, bajé la mano y ahí sí no lo voy a borrar, ¿ah? Porque no se está escuchando. Apasa López, de la C, creo. De la C, doctora. Sí, no me acuerdo. Así. Ya. Loana, Tawada, De la C, doctora. de la C también, sí, ese nombre me parecía conocido ya. ¿Quién es? Huarcaya Luis, De la B, doctora. de la B. Ya. Silvia Carvajal, De la sección B también, doctora. Carvajal, Silvia. ¿Y quién falta? Tania Mamani, De la C, doctora. de la C. Listo. Bueno, entonces, hasta aquí nos quedamos. No están presentes. A ver, la última vez. De la B, todos. De la C faltó Cordero Espinosa, faltó García Quispe y Romaní Guamán. Doctora, buenas tardes. Estoy presente, solo que tuve problemas con mi internet. Voy a centrar recién, voy a mirar a qué hora has entrado, ¿ah? Sí, doctora, por favor. Romani Blanca. Romaní, ya. Ya, muchas gracias, doctora. Ya, ok. Cordero Espinosa y García Quispe si no están, ¿no? De la, de la, sí todos están. Listo. Ya, chicos, nos quedamos aquí. Un Doctora, abrazo, se cuidan. Hasta luego. cuídense mucho y nos estamos viendo la próxima semana. Nos vemos, doctora. Cuídate. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Bye. cuídense.